Gobierno de Nuevo León, Secretaría de Educación. Ciencias 3, Química. Bloque 1. Las características de los materiales. Contenido. Identificación de las propiedades físicas de los materiales, cualitativas, extensivas, intensivas. En esta cápsula retomarás los siguientes aprendizajes esperados. Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica su relación con las condiciones físicas del medio. Identifica las propiedades extensivas, masa y volumen, e intensivas, temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad de algunos materiales. Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como herramientas que amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos. Aportemos ideas. Uno de estos vasos contiene agua, el otro alcohol. ¿Podrías saber cuál es cada uno? ¿Cómo? Sin duda alguna, para responder esta pregunta, tendrías que referirte a las características del agua. Lo que sabemos de ella es que es líquida, que no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Posiblemente con el olor no sería suficiente para diferenciarla del alcohol. Sin embargo, hay algunas otras características que la diferencian, como su temperatura de fusión o de ebullición, su densidad o su viscosidad, por mencionar algunos ejemplos. Las propiedades de la materia nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Podemos clasificarlas como cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no se pueden medir y nos referimos a ellas mediante comparaciones o descripciones, como el color, olor, sabor o estado de agregación. Las propiedades cuantitativas son aquellas que sí se pueden medir, requieren de una unidad de medida, una escala o un instrumento. Algunos ejemplos son la densidad, la masa o el volumen. Los estados de agregación son una de las formas más comunes para clasificar los objetos que nos rodean. Como recordarás haber estudiado, cuando tienen una forma definida y un volumen definido, decimos que la sustancia es sólida. En el caso de los líquidos, el volumen es definido, pero la forma no, y toman la forma del recipiente que los contiene. Lo mismo sucede donde los gases, donde además su volumen no está definido. Todo esto se puede explicar porque a mayor energía, las partículas tienden a moverse más y por lo tanto desordenarse, dando lugar a cambios de fase. Los cambios de fase nos permiten identificar a las sustancias porque suelen ser temperaturas específicas y que no cambian. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es cercana a los 100 grados centígrados. También hay sustancias que tienen la capacidad de sublimarse, como el yodo o la naftalina, pasando del estado sólido al gaseoso directamente sin pasar por el líquido. Completa el siguiente ejercicio acomodando cada una de las imágenes en la columna correspondiente, ya sea que se trate de un sólido, un líquido o un gas. Si tienes dudas, puedes revisar la diapositiva anterior con las características de cada estado de agregación. Además de los estados de agregación, las sustancias poseen propiedades que pueden clasificarse como extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, como la masa o el volumen, que al aumentar la cantidad de sustancia, aumentará también su magnitud. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, como la viscosidad, que es la resistencia que presenta un líquido a fluir. La miel es más viscosa que el agua, no importa si tengo una gota o un litro. La densidad, que es la relación que ocupa la masa con el volumen. En el caso del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico.
la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia para disolverse en otras. El agua se conoce como el solvente universal porque muchas sustancias pueden disolverse en ella. El punto de fusión o de ebullición, que nos marca el momento en el que habrá de presentarse un cambio de fase, sea de sólido a líquido o de líquido a gas. Te invito a que complementes tu aprendizaje observando las sustancias que se encuentran a tu alrededor y reflexionando. ¿Qué propiedades físicas los hacen útiles para su función? Por ejemplo, ¿por qué los sartenes son de metal o los vasos de vidrio o plástico? Escribe tus hallazgos en tu cuaderno. ¿Por qué es importante que la ciencia estudie las propiedades de las sustancias? ¿Cuál es la importancia de utilizar instrumentos de medición y observación? Recuerda compartir lo que has aprendido con tus familiares, compañeros o maestros a través de los medios de comunicación a tu alcance. Hasta la próxima.